fue muy fuerte para mí, esta transición de yo verme sirviendo comida, limpiando la mesa. Yo paraba más en el baño, te puedo decir que yo paraba más en el baño que lo que yo trabajaba, porque yo sentía esa vergüenza de que dijera, mira, una doctora en República Dominicana y mira aquí lo que está haciendo. Yo emigré sin querer. Yo emigré porque yo estaba viviendo violencia doméstica en el hogar y entendía en ese momento que era la plataforma de yo poder salir de lo que yo estaba viviendo de una manera sana, porque entendí en algún punto que podía perder la vida en manos de mis compañeros. Yo recuerdo mucho que yo trabajé en un supermercado en el área de carnicería y yo odiaba eso porque era muy frío, esa parte, empacando la carne. Y yo venía de hacer televisión en República Dominicana. Entonces yo decía, pónganme allá atrás a empacar la carne para que nadie me viera. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Secretos CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven los emprendedores, empresarios y visionarios para saber qué hacer y qué no hacer en sus empresas. El día de hoy tengo una empresaria, visionaria, fundadora de negocios, doctora, sobre todo doctora en farmacia. Ustedes van a conocer la vida y obra de alguien que tal vez muchas personas aquí en Nueva York han visto en actividades comunitarias, ayudando a otros, apoyando a muchas emprendedoras, pero no conocen de dónde viene esta persona. Ella es Matibel Pérez. ¿Cómo estás, Mati? Ay, gracias, hermana, me siento muy feliz. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu podcast. Yo estoy muy feliz de que estés aquí, porque señores, miren, esto ha sido difícil traer a esta mujer y sentarla aquí. Yo no me recuerdo cuánto tiempo tengo yo diciendo, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Así como un evento que tenemos en algún momento que darse. Esto ha sido como, vamos a hacer esta entrevista. Mati y yo nos conocemos hace un promedio de 20 años, ¿verdad, Mati? Como sí. 20 años. ¿Cómo llegas a Estados Unidos, Mati? ¿Cómo se da eso? Yo sé que viviste en República Dominicana, naciste en República Dominicana. Antes de que llegues a Estados Unidos, cuéntame cómo era tu vida allá, qué estudiaste. Claro que sí. Bueno, gracias, mi hermana. Me pusiste sentimental porque me pusiste a pensar en ese tiempo de nosotras atrás, cuando iniciamos aquí en Nueva York, en el área de comunicación. En República Dominicana yo soy doctora en farmacobioquímica. Me relacioné en el área médica, trabajé en salud pública en Santiago, fui también encargada de la botica popular del Cabral Ibáez por varios años y luego de ahí pasé a la visita médica, donde me desarrollé por 7 años en una de las empresas, para no decirle el nombre, pero sí multinacional en República Dominicana, que me abrió muchas puertas. Luego tuve que emigrar. Todos los dominicanos tenemos una historia, cada uno en sus respectivas áreas, pero en mi caso particular, yo emigré sin querer. Yo emigré porque yo estaba viviendo violencia doméstica en el hogar y entendía en ese momento que era la plataforma de yo poder salir de lo que yo estaba viviendo de una manera sana, porque entendí en algún punto que podía perder la vida en manos de mis compañeros. Y es algo que muchas personas, realmente muchas mujeres que sufren de violencia doméstica, entienden que es la mejor salida. Porque cuando escuchamos tu hoja de vida, dicen, wow, pero Mati lo tenía todo. Así es. Habemos muchas personas que emigramos. En mi caso no fue por violencia doméstica, pero habemos muchas personas que emigramos y no emigramos por razones económicas. O sea, en nuestro país estábamos bien económicamente. Así es. Tenemos un buen trabajo, tenemos una carrera, tenemos una familia, pero sea por sueños, por metas o como en tu caso, por violencia doméstica, decides emigrar. ¿Y cómo fue ese primer tiempo? Porque tú emigras sola y dejas a tus hijos allá. Tenías en ese entonces 2 hijos, ¿no? Así es. La transición fue muy dura. Cuando uno llega aquí a esta nación, sabiendo que te vas a tener que quedar, en mi caso, tú sabes que yo vine con visa,
Yo me quedé, me legalicé, gracias a Dios, hice todos mis documentos, pero cuando tú llegas, el cambio cultural, por ejemplo, ya una mujer independiente, con buen trabajo, buenos vehículos, mis hijos en colegio bilingüe en República Dominicana, una estabilidad económica realmente buena. Y tener que vivir esta transición, de llegar aquí a la casa de mi tía, vivir con mis primos, empezar de cero, porque aquí ya no somos doctores. Aquí hay que empezar de cero, una persona normal, trabajos regulares, como me tocó a mí, y fue muy difícil, hermana. Aquí no se convierte en un número. Exactamente. Aquí nos convertimos en un número. Y el extrañar a los hijos, el extrañar a la familia, porque por ejemplo cuando yo emigré yo no tenía hijos, pero tenía a mi mamá y a mi papá. Así es. Y ahora con esto del FaceTime y el WhatsApp es fácil uno hacer llamadas allá, pero antes era la tarjetica que uno tenía que, y los minuticos y la cosa. Exactamente. Entonces tú con 2 hijos pequeños, ¿qué edad tenían los hijos tuyos cuando lo dejaste? Como 5 y 4 años. Yo me imagino lo duro que fue. Fue muy difícil realmente, pero yo sabía que si regresaba podía perder la vida. Entonces me resistí, aguanté y viví el proceso. Incluso le puedo comentar que mis padres se enteraron de esa situación como 15 años, o sea, después de 15 años, cuando yo lancé el libro, que fui coautora de Mujeres que se atreven y superan límites, que ahí yo hablé un poco de los procesos que yo viví antes de emigrar. O sea que tú no lo dijiste, tú callaste todo eso, incluso Todo a ese tu tiempo. propia familia. Y en mi durante pueblo todo ese también, tiempo. Licey al medio también, o sea, muchas personas, así como tú, que me conocen desde allá, se preguntaban por qué, es una muchacha exitosa, si había logrado lo que muchos de mis compañeros en la escuela hubieran querido tener en ese momento. Se veía una familia feliz, porque nos veíamos así, no te lo voy a negar, pero internamente yo estaba viviendo un momento muy difícil. Un calvario. Mati, llegas aquí a Nueva York. Estás en este país, te conviertes, como decimos nosotros, en un número. ¿Qué trabajos desempeñaste en un principio? Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho que yo trabajé en un supermercado en el área de carnicería y yo odiaba eso porque era muy frío, esa parte, empacando la carne. Y yo venía de hacer televisión en República Dominicana. Entonces yo decía, pónganme allá atrás a empacar la carne para que nadie me viera. Oh, wow. Pero había que trabajar. Te entiendo porque perfectamente. los biles había que pagarlo. Cuéntame esos primeros trabajos, cómo fue, qué hiciste. La verdad que fue muy difícil porque cuando te llega la realidad de que no tenemos el estatus, de que no, aunque yo tuviera un poco de idioma, que yo estudié en República Dominicana, no era lo mismo. Me tocó entonces tocar puertas y esas puertas no se abrían. Ahí vi lo dificultoso que era cuando tú estás aquí en este país indocumentado. Y toqué la puerta de una persona, una señora que me la recomendaron de parte de mi papá. Mi papá en República Dominicana, el Licey al medio, un profesor de educación física, encargado de cultura, y tenía muchas relaciones allá. Entonces toqué la puerta de esa señora, doña María, que me abrió la puerta a un restaurante. Y ahí empecé. Mi primer trabajo, señores, fue de mesera, sirviendo comida, limpiando mesas. Así como dice Elvira, Endira, fue muy fuerte para mí esta transición de yo verme sirviendo comida, limpiando la mesa. Yo paraba más en el baño, te puedo decir que yo paraba más en el baño que lo que yo trabajaba, porque yo sentía esa vergüenza de que dijera, mira, una doctora en República Dominicana y mira aquí lo que está haciendo. Pero sí les voy a contar algo importante, es que la educación y la formación debemos inculcarla a nuestros hijos, porque eso nunca te va a abandonar, ni siquiera en tierra extranjera, como pasó en nuestro caso. Y inmediatamente yo llego a trabajar ahí, la dueña se dio cuenta de mi preparación académica, se dio cuenta que no era igual a las demás y me dio la oportunidad de ser cajera, casi inmediatamente en este restaurante. Luego hubo una presentación, había una actividad, creo que estaba inaugurando el restaurante, algo así, y me dijo, yo quiero que tú presentes la orquesta que va a tocar aquí hoy. Y yo le dije, ay, pero que yo no soy locutora, yo lo que soy doctora en farmacobioquímica, yo no tengo nada que ver con eso. Y me dice ella, no, yo te voy a escribir
lo que tú vas a decir. Y bueno, eso yo siempre he sido lanzada, tú sabes. Le dije, pues está bien, vamos a hacerlo. Y ahí yo presenté a ese artista, un grupo típico en esa época, y había una locutora en el escenario que estaba ahí y ella le gustó mi presentación, que es Batazo es un show. ¿Te acuerdas? Ay, Batazo? claro que sí. Batazo me escuchó, me vio, le pidió permiso a la dueña y quiso hablar conmigo y ella fue la que me dio la primera oportunidad en la radio. También algo quiero aclarar, aquí en los medios vemos muchas personas que se autoproclaman locutores, comunicadores y realmente no están preparados, no tienen la preparación académica. Yo siempre he sido muy juiciosa con eso, de no decir lo que no soy. Y en esa época yo dije, no, yo lo que soy, doctora en farmacobioquímica, o sea, yo soy en el área de salud, me trabajo en esta área, ella me dio la oportunidad como chica salud. Entonces ahí empecé yo en los medios de comunicación como la chica salud, eso fue un boom, porque si te acuerdas, Batazo... Era uno de los programas que tenía un mayor rating en las noches, me recuerdo. Exactamente, y sobre todo que ella tenía una particularidad. Ella tiene la voz gruesa, Sí. fuerte. Mucha gente pensaba que era hombre. Sí. Entonces, al yo llegar con esta voz femenina, esta muchachita recién llegada de República Dominicana, con un léxico muy bueno, porque me desempeñaba mucho en las promociones y publicidad con los médicos en República Dominicana, entonces ahí hubo un impacto. Luego de ahí fui invitada a un evento con Fran Girón en la casa del Mofongo, que ella iba a recibir un reconocimiento, y Fran me dijo, ¿tú te atreverías a presentar una orquesta? Y yo le dije, bueno, si hay que presentarla, yo la presento. Y ahí se me da la oportunidad, pero adivíname qué grupo era que yo iba a presentar en esa época. ¿A quién? El conjunto Quisqueya. Oh my God. Imagínate el conjunto Quisqueya en invierno, en un invierno frío aquí, hace más de 20 años, Sí. donde se usaban los vipers. Y cuando yo subí a ese escenario, yo me recordé, me transporté a mi país, lo que pasa un dominicano fuera en esa época, porque ahora con la tecnología tú estás cerca de tu hogar, Sí. pero antes no, y tú sabes de eso con lo que nosotros vivimos. Y déjame decirte que cuando presenté al artista, la orquesta, desde mi corazón, desde lo que sentía, desde mi perspectiva en ese momento de añorar a mi país, mi familia, mis hijos, eso se vino abajo. La presentación fue tan hermosa que cuando Javi subió, me dijo que muy pocos escenarios lo habían presentado como yo lo había presentado. Porque lo hiciste desde el corazón. Exactamente. Lo hiciste de verdad con el sentimiento. Exacto. Y bien lo dices, o sea, mucha gente ahora tiene la cercanía. Las personas que emigran en este tiempo tal vez dicen, oh, que extraño a mi familia. Pero no es lo mismo a lo que vivimos esos 20, 30 años atrás. Ahí uno extrañaba más, o sea, no tenía el contacto como se tiene ahora. Y yo me imagino, como dices tú, un diciembre, tal vez está nevando, o sea, era difícil. Entonces, ¿dónde nace el Mate y la Dura? Ahí. No, entonces ahí me manda a buscar Félix Cabrera, que yo realmente no sabía quién era él en esa época. No tenía conocimiento, que estaba en la oficina, y me dice que si quiero trabajar con ellos ahí, y me dieron esa oportunidad con él y Fran, y yo dije que sí. De ahí empiezo yo a destacarme también en la maestría de ceremonia con ellos y trabajando paralelamente con Batazo, en el programa de que soy la chica salud. Pues en uno de esos días, ella y yo tuvimos una diferencia, porque me estaban invitando a muchas maestrías de ceremonia. Como tú entenderás, es un extra para uno. Ya lo del restaurante yo lo había dejado y seguí en esa línea. Entonces le hablo a Fran respecto a esto, a Fran Girón, y ahí llega el Chico Malo. Ese día tenía una premiación para ellos y Fran me presenta al Chico Malo y le dice al Chico Malo que me dé una oportunidad. Bueno, para los que no saben, Chico Malo era Sí. propietario de una emisora también Exacto. aquí alternativa en la ciudad de Nueva York y tenía varios programas de radio. Y en ese momento el toque de queda era el programa número 1 de la noche aquí en Nueva York. Y él era el propietario de ese programa. Exactamente. Y me da la oportunidad de trabajar ahí, vuelvo a lo mismo. Yo puedo trabajar en segmento de salud porque es donde tengo mi conocimiento.
pues empezamos ahí, me dan la oportunidad. ¿Qué pasa? Ese era un programa que tenía un rating muy bueno en esa época, pero era dominado mayormente por taxistas, bodegueros, camioneros. Eran más hombres que mujeres. Entonces empezaban a llamar, a preguntar problemas de salud. Mira, me está pasando eso, tengo una manchita en tal sitio, porque ustedes saben que culturalmente el latino de por sí no le gusta ir al médico si no tiene un signo o un síntoma. Entonces ahí aprovechaban y entonces hacían como una consulta conmigo en vivo y yo trataba de hablarle coloquialmente en su idioma para que pudieran entender y eso se hizo un boom. Entonces me decían la dura, la psicóloga, la doctora, me ponían todos los sobrenombres hasta que un día el chico malo dice, vamos para el aire porque hay que poner tu nombre Peset. Entonces ahí cuando subimos al aire, tú sabes que anteriormente en la radio se utilizaban como nombre Chico Malo, El Gato Internacional, sus pronombres, eso era famoso en esa época. Sí, la gente casi nunca usaba su propio nombre, usaba otro nombre. Exacto, entonces ahí cuando subimos al escenario empezaron, la gente me dio ese nombre. Entonces que ganó Mati la Dura. Esa es la dura de la radio. Y ahí entonces ahí nace mi nombre comercial como Mati la Dura, donde ya luego me destaqué en eventos multitudinarios, ¿te acuerdas? Muchos escenarios, viví una fama. No, yo recuerdo que no había una tarima que tú no tuvieras. No. O sea, en todas las tarimas, las artistas que se presentaban aquí en Nueva York, todas las orquestas que venían, los veranos eran tuyos. Los hosts de discotecas que se hacían eran tuyos, o sea, tú estabas en todos los flyers de todos los eventos que habían, estaba Mati la Dura. Incluso, déjame decirle algo, a mí me ponían más grande a veces que hasta los artistas, porque ya tanta gente me seguía y le daban muy buenos resultados a los dueños de discoteca y eso, que muchas veces me ponían a mí más grande que el artista. Es que Mati, tú tienes un ángel para eso. Yo le decía, una vez me llamaron para una tarima, para animar una tarima, que señores, hay que reconocer sus virtudes y donde tú no eres fuerte. Y a mí me llamaron para animar una tarima. Y yo recuerdo que a quien me llamó, yo le dije, mira, yo no soy buena animando tarima. Llámate a Mati o en ese entonces a una amiga que tenemos en común que se llama Perla. Llámate a Mati o a Perla, que esas dos te resuelven esa tarima. Porque hay que tener un ángel diferente. No es solo tú hablar bonito, tú ser buena locutora, tú tener bonita voz. Para animar una tarima hay que tener un ángel. Y eso tú lo tienes, o sea, tú eres buenísima en eso, hay que reconocerlo. Entonces, ¿cómo pasa de Mati la Dura, vuelve a Mati ya la que no es tan dura y se convierte en empresaria, o más que en empresaria, en esto que tiene que ver ya con el apoyo y la comunidad del licellanos en NYC y emprendedoras latinas? Bueno, lo primero que nació fue Liceyano NYC. Porque cuando empecé a trabajar en esas tarimas multitudinarias, habían organizaciones sin fines de lucro que me invitaban a animar. Y me recuerdo ese día, era un barco con Miriam Cruz. Y yo me recuerdo que cuando yo le iba a presentar, yo vi el firmamento. Tú sabes que hay una técnica para nosotras, y voy a hacer eso claro, la gente cree que no tenemos miedo escénico. Nosotros también tenemos miedo escénico, y cuando vamos a lugares donde hay tantas personas que están atendiendo a uno tiene una técnica que es mirar por encima de la cabeza, que tal vez ustedes piensan que lo estamos mirando y no, es una técnica que usamos Miramos nosotros. Miramos al fondo. Exactamente, como locutores, y nos da muy buen resultado para manejar ese momento, el miedo escénico que se produce cuando tú llegas a la tarima. Entonces, cuando yo hice esa mirada al firmamento, recuerdo que una voz me dijo, ¿por qué no haces eso por tu pueblo? Wow. Porque eso era una actividad de Santiago Rodríguez donde ellos recaudaban fondos para hacer casas a personas de bajos recursos económicos, y yo siempre como que tuve esa afinidad en lo que era el don de servir desde niña. Entonces ahí yo creo una página cuando nace Instagram, Licellanos NYC, y lo hice de un perfil que no supieran que era yo, porque no, en ese momento no me interesaba que mi comunidad supiera que era yo que estaba detrás de eso, porque no buscaba popularidad.
Estaba buscando realmente un reencuentro con nuestra comunidad y creé esa primera página de Liceyanos en NYC. Ya luego con el tiempo la gente empezó, que querían saber quién era, que manejaba la página, muchos decían que era yo, que eran otros muchachos, y tomé la iniciativa con otro grupo de Licey que se formaban aquí, primero que lo que yo realicé, que era Liceyano Sereno 25, hablé con la presidenta y creamos un primer reencuentro para yo utilizar esa plataforma y ya decir públicamente que era yo que manejaba la página y lo que yo quería, mi visión de ese momento y visión de Liceyanos en NYC. Entonces ahí nace nuestra organización. El primer reencuentro, Indira, fue espectacular. Se llenó ese parque como una patronal. O sea, una patronal de Licey al medio, pero en Nueva York, con todas las edades. Ahí creamos un comité y empezamos entonces a trabajar por la educación. A mí me resonaba mucho la educación, porque aunque yo no viví la parte de no tener mi mochila o útiles escolares, porque tuve un padre que se fajó muy duro para darnos educación a nosotros, a su familia. Nunca tuve esa necesidad, pero sí viví en mi escuela compañeros y compañeras que llevaban su mochila rota, que tenían que esperar que uno terminara con el lápiz para terminar la tarea. Eso resonaba mucho conmigo y fue lo primero que hicimos cuando hicimos la primera actividad de llevar útiles escolares a nuestra comunidad, a estos niños. Te puedo decir que la satisfacción que sentí, el llegar a esos hogares, el recordar mi infancia, el poder colaborar desde el amor y servir de donde yo nací, de donde yo me crié, fue algo espectacular. Ahí empezamos Liceyanos en NYC, luego viene lo de los juguetes, porque va todo paralelo. Claro. Cuando estábamos en el programa, mujeres que bueno destacar también que el primer programa de mujeres de radio en Nueva York fue dirigido por ti, que me diste la oportunidad como productora. Ahí fue que Indira me dijo, yo quiero que la gente conozca a la profesional, a la doctora Matibel Pérez. Déjame a Mati la Dura afuera. Cuando tú pasas por esa puerta, yo no quiero a Mati la Dura. Yo no quiero a Mati la Dura aquí, yo quiero a la doctora, yo quiero que la gente conozca. Incluso me forzaba a que tocara temas de salud, que en ese momento me incomodaba. Le voy a hablar en honestidad. A mí me incomodaba porque lo que me daba resultado era ese nombre, Mati la Dura, era esa persona que me había convertido en ese momento, que era lo que me daba resultado económicamente. Pero yo no entendía, Indira, hasta que pasó el tiempo. Y por eso le agradezco, y te agradezco aquí públicamente, porque tú también siempre has tenido este don de querer ayudar a los demás. Tú siempre tienes esa visión de querer proyectar lo mejor de cada una de nosotras, la que estamos cerca de ti. Y yo valoro eso. Gracias. Hasta el día de hoy, 20 años después, viéndote crecer como lo estás haciendo en tus respectivas áreas. Yo dije, ella siempre ha sido así. Cuando me preguntan, yo le digo, Indira, siempre ha sido así. Ella siempre ha tenido ese focus hacia las personas que están cerca de ella. Entonces, no, igual tú sabes sí. que igual tú, porque aunque, como dije ahorita, tenemos 20 años conociéndonos, siempre yo te vi ayudar a otros. Aun Amén. cuando no teníamos ni siquiera el poder adquisitivo para hacerlo, Amén. siempre estábamos ayudando a los otros. Así es. Que ustedes recuerdan cuando nos juntábamos, que éramos el grupito de 4 o 5, nosotros siempre estábamos ayudando a otra gente y siempre Así estábamos, es. ¿quién que necesita? Vamos a hacer una recolecta para ayudar a fulana, vamos a hacer una recolecta. O sea, siempre estábamos apoyándonos unos a los otros porque sabíamos la necesidad que el otro estaba pasando. Entonces, tú siempre has tenido también ese corazón de apoyar y ayudar, ese corazón comunitario. Así es. Por eso cuando te veo hacer grandes cosas ahora, aún no estando en una posición, porque la gente espera estar, por ejemplo, en una posición política, tener un cargo para decir, yo voy a ayudar cuando yo sea tal cosa. Tú nunca has esperado ser para ayudar, Amén. Tú siempre has ayudado. Entonces, cuando yo veo lo que tú haces, yo digo, señores, ese es Mati. Sí, te lo he externado siempre. Cada vez que te veo te digo, estoy orgullosa de lo que estás haciendo, porque Amén. siempre veo lo que estás haciendo, siempre has sido así. O sea que de verdad yo también estoy muy orgullosa de ti todo este tiempo que hemos sido amigas y
Y aunque no siempre estamos juntas, porque tal vez la gente no siempre nos ve juntas, dice, y ellas ahora están diciendo que tienen tantos años siendo amigas, aunque no siempre estamos juntas, y la gente tal vez no nos ve juntas en la calle, tenemos una amistad que siempre nos llamamos, que sabemos una de la otra. Así es. Entonces, yo también sé que ese apoyo comunitario que la gente ve es real y es de mucho tiempo, aun cuando tú no podías dar, si tenías 5, daba 2,5 y lo dabas. O sea, eso es real. Entonces viene lo de los juguetes, pero ¿cuándo nace el apoyo ahora que le das a las emprendedoras? Porque veo que tienes una comunidad de emprendedoras muy fuerte. Creo que ahora mismo, casi sin temor a equivocarme, y no quiero que se moleste nadie, creo que la comunidad de emprendedoras más fuerte ahora mismo que tenemos acá en Nueva York es la tuya. Que es Emprendedoras Latinas USA. ¿Cómo nace esto y cuál es la visión real que tienes con esta comunidad? Bueno, déjame decirte que en mis procesos yo salí de la comunicación, de la locución, o sea, yo salí de la radio, después que ya había alcanzado mi propio programa de televisión, en el Canal 35, mi propio programa de radio también, pero conocí a mi pareja, o sea, a mi expareja, el cual no le gustaba este tipo de actividades, y en ese punto de mi vida, ya más madura, yo decidí que sí, que yo quería una reestructuración mía, un cambio, y salí de todo lo que eran los medios de comunicación para trabajar entonces en el área automotriz. Me fui a trabajar con él tenía dealer de carro, a emprender en esa área, tener conocimientos, y duré 8 años más o menos fuera de todo lo que era el entorno de comunicación, aunque siempre manteníamos los vínculos de amistades con nuestras personas que siempre hemos querido mucho, y una de esas es Elida Almonte, mi líder, una hermana que siempre ha estado ahí. Yo siempre conecté con Elida desde esos años, porque siempre vi en Elida una mujer que luchaba por los derechos de las mujeres. Siempre Elida ha luchado por defender a los más desfavorecidos, y yo conecté con ella en esa época. Yo desde pequeña también he sido revolucionaria, pertenecía al FELABEL en la universidad, y tengo también esos rasgos de que apoyo mucho las comunidades. O sea, yo vengo con esto desde esencia, desde mi niñez, porque mi papá también era un líder político y también comunitario. O sea, un líder que se entregó a mi comunidad, y yo vi eso en mi casa. Entonces, cuando me separo de mi pareja, realmente pasé un proceso como todo el mundo lo pasa, a veces uno no acepta, o no es lo mismo, como dice la frase, llamar el diablo que verlo llegar. Entonces hubo un cambio drástico para mí en esa época, y ella fue una de las hermanas que yo llamé, que me acompañó en ese proceso. Yo lloraba 3 y 4 veces al día, tú te puedes imaginar, pero ella estuvo ahí conmigo, y ella me dijo, empezó a invitarme a actividades, y yo empecé al pasito, sutilmente, a regresar a algunas actividades de la comunidad, y luego me ofreció trabajar con ella como relacionadora pública de la Cámara de Comercio Dominicana. Cuando ella me habló de relaciones públicas, yo le dije, ay no, yo otra vez no vuelvo para televisión, yo no vuelvo para radio. Yo, o sea, como que no quería descansar realmente de esa área, quería otras cosas para mí. Pensé que ella había madurado en esa área, o sea, ya, la etapa la pasé. Así era que pensaba. Y ella me dijo, no, esto es más tranquilo. Tú vas a trabajar desde atrás, vas a hacer esto. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Y me di esa oportunidad. Entro a trabajar con ella en la Cámara de Comercio. Tú sabes que ahí se maneja a nivel empresarial. Sí. Ella trabaja con empresarios dominicanos. Y muchos de estos empresarios ya yo lo conocía, porque yo vengo con la base de mi programa de televisión, de radio. Son personas que me conocían de antes, que eran sponsor míos. Muchos de mis programas, y se me hizo más fácil la conectividad, volverme a reencontrar con estas personas que ya yo había tenido vínculos con ellos. Luego empecé a acercarme a las comunidades de emprendedoras, a participar de organizaciones, y hubo una inquietud con varias emprendedoras que se acercaron a mí diciéndome que estaban inconformes, que se sentían usadas, que no sentían realmente el apoyo de otras comunidades, y eso me resonó en mi corazón. Como siempre me ha gustado servir y ayudar, y yo dije, ¿tú sabes qué? Déjame hablar con Elida,
Ahí Élida empieza el proyecto del Dominican Test Festival, el festival gastronómico más importante de la diáspora, de los dominicanos, y yo le dije a ella, ¿tú sabes qué? Yo te voy a apoyar, pero con una condición. Y ella me dijo entonces ella me dijo, ¿qué tú quieres? Y yo le dije, yo quiero que tú me des la facilidad de tener una plataforma donde yo pueda tener visibilidad con las emprendedoras. Me acuerdo como ahora, ella me dijo, ¿tú estás segura? Trabajar con emprendedoras no es fácil. Y yo le dije a ella, no, yo quiero hacerlo. Y ella me dijo, pues, ¿qué tú necesitas? Y yo le dije, yo necesito esto y esto, un pabellón. Para empezar por ahí, una reestructuración. Y empezamos. Y ella me dijo, pues cuenta con eso. Ella me dio la facilidad y empezamos a trabajar el primer pabellón de emprendedoras latinas y USA. Yo siempre tuve la finalidad, la visión de que quería una organización de emprendedoras latinas donde ellas tuvieran un lugar de crecimiento, donde ellas pudieran empoderarse, creer en sus sueños, como me pasó a mí, y tener una persona como yo, que en su momento a mí también me dieron la oportunidad para yo lograr lo que yo hoy tengo. Recuerden siempre reconocer a quienes nos ayudaron en el camino, claro, a levantarnos y a lograr lo que hoy somos. En ese pabellón, Mati, ¿cuántas mujeres participaron? En el primer pabellón participaron 25 emprendedoras. ¿Y ahora cuántas personas tiene la organización? En total, no por grupos, sino en total. No, si es en total, tenemos más de 500 emprendedoras y emprendedores. Porque también, luego después de hacer la organización sin fines de lucros, que es la que tenemos, que es la de mujeres, los mismos hombres empezaron a decirme, ay, pero también emprendemos. También hay muchos hombres que queremos participar y ahí yo creé otra organización que es una corporación que se llama Emprendedores Latinos USA, donde es un grupo de apoyo, donde ahí no solamente hay emprendedores, hay empresarios, hay líderes comunitarios, donde se utiliza esa plataforma para que ellas puedan visibilizar sus emprendimientos, sus servicios, por ahí ellos consiguen contratos, consiguen que gente le compren. De verdad que una red de apoyo muy importante para nosotras. Mira cómo hablamos de un pabellón, que fue lo primero que pensaste para ayudar y aportar. Sí. ¿Cómo lo has hecho crecer de 25 a 500 personas? Que yo creo que es posible que sean más, pero vamos a poner 500. Sí. 500 personas que ya están dentro de lo que es esta organización. Y todos te apoyan y yo he visto cómo te siguen y cómo hacen sus trabajos y cómo se sienten, no se sienten utilizados, sino se sienten productivos dentro de lo que estás haciendo. Porque he visto varias actividades de lo que es la comunidad que llevas. Yo a veces me pongo con el nombre comunidad un poco renuente porque, y tú lo sabes, no es un secreto para nadie, aquí se han creado muchísimas comunidades o grupos con el nombre de comunidades y son disfuncionales totalmente, y por eso es que las chicas, y decimos chicas porque casi siempre trabajamos con muchas mujeres. Exactamente. Se sienten disconformes, se sienten utilizadas, sienten que solamente la llaman cuando necesitan dinero para un patrocinio, cuando necesitan para una cosa, pero no le dan el apoyo que deben de tener. Pero contigo yo he visto que sí se han mantenido muchas de ellas. Ahora viene un evento que vas a tener, que creo que hasta ahora es el más grande, ¿no? Claro que sí. Cuéntame un poco de ese. Bueno, estamos muy felices, nos sentimos muy orgullosas, de verdad, porque hicimos el primer año. Gracias a Dios, a nuestro asambleísta George Álvarez y también a todos los líderes que nos han apoyado para poder lograr esa primera plataforma. Vamos ahora por el segundo año con Dios y estamos muy emocionados porque están surgiendo muchas cosas bonitas, hay muchos más emprendedores que están motivados a participar. Creo que de eso se trata, de que la comunidad nos conozcan a estas mujeres y hombres que están emprendiendo. Tú sabes algo que yo he aprendido a lo largo de trabajar con mujeres y hombres en estos pequeños negocios, que cada uno tiene una historia tan particular, tan impactante, tan emocionante, que yo me siento orgullosa de que Dios me dio la oportunidad de yo poder caminar con cada una de ellas, con también hombres que me cuentan cómo empezaron y me hace sentir digna de que he sido
seleccionada por Dios para acompañarlas y hacerle ver a ella que ellas también tienen el potencial y que pueden crecer con su propia ideología, con sus propios recursos en esta comunidad. Así es. ¿Cuándo va a ser la actividad? Cuéntame un poco cómo va a ser la actividad, cómo se llama la actividad. Claro que sí, es el segundo Festival de Emprendedores Latinos USA. La actividad va a empezar a las 10 de la mañana. Vamos a trabajar la parte cultural, folclórica, la gastronomía dominicana. Vamos a tener pintores, tenemos el apoyo del Departamento de Cultura. También tenemos el apoyo del INDEX dominicano, también de nuestra líder Elida Almonte con el Dominican Test. Vamos a tener una reestructuración en la mañana, vamos a aportar conocimiento con organizaciones que trabajan con la violencia de la mujer. Estaremos dando ahí, no conferencias, pero sí estaremos haciendo ejercicios prácticos para apoyar a las mujeres y hombres que se den cita en ese horario de la mañana. Luego vamos a tener un espacio para los niños. Nuestra comunidad es pro familia. Creemos fielmente en que cuando la mujer y el hombre y los hijos se unen en un emprendimiento, vemos resultados maravillosos. Queremos también que nuestros hijos estén aquí con nosotros. Tú sabes mi caso, que tengo una niña con condiciones especiales, una niña en el espectro autista, y sé lo importante y el desafío que es para una madre que está emprendiendo tener niños en esta condición. Así que eso va a pasar. Luego viene la parte artística. Vamos a apoyar a los talentos locales de la comunidad que se van a presentar ahí en esa plataforma. Y luego cerramos con una banda típica para el cierre ya de lo que es el evento. ¿Cuándo será? ¿Cuáles son los días? Y si tiene algún costo para las personas, ¿va a ser un evento totalmente gratis? Bueno, el evento es gratis para la comunidad, es en Poe Park. Eso está ahí en la 192 y Cambridge. También vamos a ocupar la calle de la 192. Vamos a tener una tarima grande ahí, gracias a Dios, a nuestra asambleísta Yudelka Tapia, a nuestros concejales Osval Félix, Pierini Sánchez, que nos están colaborando, están desde la mano con nosotros para que esta estructura se dé como debe de darse. Y nada, estaremos de 10 a 6 de la tarde todo el día. La muchacha, día? 22. Sábado 22 de agosto, ellas van a estar ahí mostrando sus servicios, vendiendo sus productos para que vengan a apoyarlas a cada una de ellas y también a los caballeros también que estarán ahí con sus emprendimientos. Vamos a tener también compañías que tienen servicios, donde usted si tiene problemas de renta podrá ir a asesorarse. Vamos a tener servicios de finanzas, de migración, usted puede ir ahí, no hay problema. Ahí no se va a tirar migración, vamos a tener ese cuidado, pero si usted necesita ayuda puede llegar allá, que vamos a tener un foco de apoyo para estas personas que están en este momento pasando los procesos de migración. Es espectacular. Y señores, ustedes pueden entrar, me imagino que toda la promoción también la tienes en la página de ustedes de Emprendedoras Latinas USA. Vaya, apoye, compre. Vayan que sea, miren, con $20 y apoya a 2 o 3 emprendedoras de a $5, que eso no le va a costar nada a ustedes. Si usted no puede ir, vaya y entre al Instagram de Emprendedora Latina y repostee esa promoción para que más personas vean y puedan asistir. Dígale a un amigo, mira, va a haber una feria allí de emprendedores y envíelo, que eso no le cuesta nada. Apoya a los emprendedores, porque a veces decimos, no, pero que... Apoye los señores, que a ustedes no les cuesta repostear un post y decirle a la gente, vaya a esa actividad. Eso no cuesta nada, eso no le quita un pedazo a nadie. Comentar. Carache, comentar. Me gusta cuando ella pone sus historias, trabajando en la cocina, cuando hablan de sus servicios. De verdad que cuando apoyamos a un emprendedor, ayudamos a crecer su familia. Claro. Ayudamos a crecer la comunidad en la parte económica y impactamos de una manera positiva, porque de eso se trata. Mati, ¿has pensado tú en algún momento, ya casi finalizando esta entrevista, pero has pensado tú en algún momento entrar en la política? Ay. Sí, porque casi siempre cuando la gente entra en esta parte de que en la comunidad, que tenemos el grupo de los empresarios o emprendedores y qué hacemos, la gente inmediatamente te dice, pero lánzate. Sí. ¿En algún momento te ha, no sé, dado como esa cosita de cualquiera entra al ruedo político? Bueno, te voy a confesar algo. Realmente, desde hace mucho tiempo, yo le ando corriendo a eso, desde mi esencia,
porque no soy muy partidaria de eso de la política en ese momento, no lo veía así. Pero todo líder comunitario realmente está asociado a la política. Si se dan cuenta, y eso yo lo entendí. Cuando entendí eso, empecé a coquetear un poquito con la política dominicana. Tampoco te voy a negar que me han llamado para trabajar también en la política norteamericana con otros partidos, que no voy a entrar en detalle, pero yo decidí que no, porque yo soy una persona leal y correcta a mis principios, y como te dije ahorita, quienes me han apoyado, entendí en ese momento que no sería bueno dar ese paso en ese proceso, en esa situación. Pero en la política dominicana coqueteé un poquito en el PRM, que yo sé, para no es un secreto que yo soy del PRM, estuve en una candidatura para ser la presidenta de la Federación de Mujeres de la sede de Nueva York. Eso es algo que está ahí en stand-by. Por lo mismo, la misma gente me le dijo, vamos, hazlo. Y coqueteé un poquito con eso, pero en sinceridad, en honestidad, en este momento quiero trabajar en mis emprendedoras y seguir trabajando el proyecto de mi hija con el autismo. Ahora mismo quisiera tener esa paz y esa tranquilidad, porque acuérdate que la política incurre en mucho tiempo. Sí. Incurre en prepararse en muchas áreas que todavía no me siento preparada, en honestidad. Mira, todos somos entes políticos, porque esa es la verdad, todos somos entes políticos. A mí me encanta la política. Y yo de verdad... Lo sé. Sí, tú sabes, a mí me encanta la política. Y si en algún momento haga algo político, no sé, no diría ni sí ni no, porque no es algo como que esté en mi mente, pero tampoco voy a decir que no, porque después lo hago y dicen, pero ella dijo un día que no. No sabría, no es algo que esté en mi mente ahora, pero no sabría. Pero todos somos entes políticos. Así es. Y los cambios, Mati, se hacen desde dentro. Ay. Desde dentro. Cuando queremos cambiar algo, aunque podamos hacer muchas cosas desde fuera, se cambia desde dentro. Así que piénsalo. No lo hagas ahora, pero piénsalo. Si tú supieras que alguien muy importante de la República Dominicana, que fue la que me motivó a que yo tirara esa candidatura, me dijo exactamente esa palabra. Los cambios se hacen desde adentro, porque ella vio esta misión y visión de vida, porque yo fui a República Dominicana buscando ayuda para nosotras, y ella me dijo, desde adentro, tú impactarías y lograrías realmente lo que tú estás buscando. Sí, los cambios se hacen desde dentro, no desde fuera. Bueno, desde afuera se hace un chin de presión, lo pero tendremos desde dentro que se hace. Consideración. Mati, muchísimas gracias por haber venido hoy. De verdad, como te dije hace un rato, me siento muy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Sigues siendo la misma persona que conocí hace 20 años, sigues siendo esa misma Mati. Si vieron dentro de toda la entrevista, nunca le dije Matibel, porque ese es su nombre, pero yo no le digo Matibel, le digo Mati. Sigues siendo esa misma Mati, ese mismo ser humano genuino, auténtico, que el tiempo no te ha cambiado, y espero que de verdad no te cambie, que te mantengas siendo tú, que por más que pase el tiempo y por más personas que tengas alrededor y por más alto que puedas llegar, sigas manteniendo tu esencia, sigas guardando tu esencia, y que Dios siga guiando tu camino. Gracias, hermana. Dios te bendiga a ti, Dios te bendiga a tu proyecto, a tu familia también. Sabe que te amo con todo mi corazón, te honro también, me siento muy orgullosa. Y para finalizar esta entrevista contigo aquí, queremos decirle que nosotras llegamos a este país con muchas situaciones, y algunas tal vez en algún momento tuvimos ilusiones de que podíamos lograr ciertos metas que hoy nosotras sentadas aquí podemos disfrutar. Pero nosotros pasamos mucho trabajo, pasamos un esfuerzo, nos dedicamos, nos capacitamos, que es importante. Muchas veces la gente no ve, Indira, y no sabe los procesos que hemos vivido detrás. No estamos aquí al azar. Aquí está la preparación, aquí está la educación, aquí está la formación, aquí está la fe en Dios, que es lo que debemos impulsar a cada emprendedor, a cada persona en el camino.
Gracias a Dios gozamos de un privilegio, de un seguimiento, de personas que nos aman, de personas que le decimos, mira, azul, y se van con el azul porque se dejan guiar. Pero también nosotras, en humildad, también tenemos personas mucho más capacitadas y nos dejamos guiar y dirigir. ¿Qué es lo que se necesita en esta comunidad? Dejar el ego, ser más humilde de corazón, y nos va a seguir abriendo puertas. Gracias por la oportunidad, gracias por dejarme abrir un poco de mi espacio aquí para que la gente de tu comunidad y de todo el mundo conozca un poco quién es Matibel Pérez, de dónde yo vengo, de dónde vienen mis raíces y lo que yo tuve que vivir para poder entender, más allá de una sonrisa fingida, conocer a una mujer emprendedora que tiene los desafíos del hogar, del narcisismo, del maltrato, de la violencia, y ahora poniéndome en posición como una madre azul, viendo a todas las situaciones que vive en un hogar cuando hay un niño especial. Así es. Gracias. Que tú sabes que ser una madre azul no es tan fácil. Yo vi en esta semana que criticaron mucho a una joven que decía que hay veces que quieren romantizarlo, o sea, como, somos madres o padres azules, y sienten frustración. Claro. O sea, hay veces que hay frustración, y es algo que eso da hasta para otro programa. ¿Sabes que eso es uno de los temas? Sí. Se lo digo, he tenido 2 madres azules que se han sentado aquí, tú eres la segunda. Y se lo dije a la otra persona que vino aquí también, que es madre azul, y le dije que es uno de los temas que, aunque yo no tengo una sola hija, lo sabe todo el mundo, mi hija no tiene esta condición, pero es un tema que me toca mucho, no sé por qué, pero me toca mucho, y yo siento que si en algún momento yo tengo como que trabajar para algún tipo de comunidad, lo haría para esa. Excelente. Es algo como que me llama la atención para quien trabajar. Muchas gracias, Mati. A ti, bendiciones. Bueno, señores, yo lo que resumo en toda esta entrevista que hicimos, después de lo que Mati dijo, no me queda mucho por decir, pero que cuando se va a otro país, como en el caso tanto de Mati como en el mío, nosotros no debemos perder la meta, el ojo de la meta. El camino es largo. En el trayecto tú vas a ver muchas cosas, y va a ser un sub y baja, y vas a encontrar piedras, y vas a encontrar lagos, y vas a encontrar de todo. Pero lo importante es que no te pierdas en el camino y sigas mirando la meta. Porque nosotros vimos muchas cosas en ese camino y pudimos quedarnos en el camino y decir, ay no vamos a seguir caminando para allá. Pero nosotros sabíamos que ese era el trayecto, la meta estaba al fondo. Y por eso ahora vivimos cerca de la meta, porque todavía no hemos llegado, pero estamos cerca de la meta. Siempre ten la vista en tu meta. No te dejes, mira como los caballos, no te dejes distorsionar para ningún lado. Fijo en la meta. Gracias por habernos visto en el día de hoy. Comparte este episodio si te gustó, si cuando lo estabas escuchando dijiste, eso se parece a tal persona, compártelo. Comenta aquí debajo si nos estás viendo a través de YouTube. Suscríbete al canal también. Dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Dale like. Comenta lo que quieras aquí debajo. Haznos preguntas. O si estás de acuerdo con lo que estamos hablando, si le quieres dejar dicho algo bonito a Mati, aquí debajo, coméntalo. Si nos estás viendo a través de los canales de televisión, sea aquí en Estados Unidos o en República Dominicana, gracias por tu sintonía. Si nos sigues a través de Apple Podcast o Spotify, suscríbete también a estas plataformas, descarga los episodios y pásalo para adelante para que más personas nos vean y nos escuchen. Las buenas informaciones se comparten. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.